Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema candente de actualidad, como no puede ser de otra manera, que es el conflicto entre Ucrania y Rusia. Un conflicto que estalló en la guerra actual, en la invasión actual, hace unos pocos días, pero es un conflicto que viene de lejos y, como vamos a ver cuando estudiemos el origen de este conflicto, viene de muchas décadas atrás y sobre todo el actual empezó ya en el año 2014, cuando dos regiones de Ucrania en referéndum declararon la independencia de Ucrania y dijeron que ellos pertenecían a Rusia. De esta forma también Rusia en aquel entonces, en 2014, se anexó a su territorio la península de Crimea. En aquel momento hubo negociaciones, hubo reacciones de diferentes líderes mundiales, como de la Unión Europea, Estados Unidos, etc. Y parece que todo quedó ahí. Se frenó un posible ataque militar y simplemente se mantuvo la tensión, ataques puntuales, etc. Pero no pasó a mayores. Hasta hoy, hasta el año 2022, en donde directamente Rusia ya ha entrado en territorio ucraniano y ha empezado una guerra, una operación militar especial, en palabras de Putin, y eso está desencadenando múltiples reacciones a nivel mundial y múltiples consecuencias que muy probablemente traerá tanto a Europa como a nivel mundial, tanto consecuencias económicas como consecuencias de suministro energético, etcétera, etcétera. Pero vamos a empezar por el principio. En primer lugar, vamos a ver ¿por qué la expansión de la OTAN hacia el este es vista como amenaza existencial para Moscú? Este es el origen del conflicto, este es el origen de que siempre haya habido tensión en estas regiones, en la llamada Europa del Este, la cual varios países tienen frontera con Rusia. Y ahora vamos a leer este artículo. Es un artículo de un periódico catalán que se llama VilaWeb. El artículo originalmente es en catalán, pero lo he traducido para que podáis seguir también la lectura vosotros, para que podáis entender. Si no, lo tendría que ir traduciendo yo al momento y bueno, es mucho mejor para el comprender, escuchar mi voz y también a la vez poder ir leyendo. Las ideas quedan mucho más grabadas en la mente. Con lo cual, empecemos. Aquí dice: la pesadilla de Vladimir Putin es ver su frontera occidental completamente bloqueada por la OTAN. El discurso de Vladimir Putin del lunes, este pasado lunes, en el que anunció el reconocimiento por parte de Rusia de la independencia de las dos repúblicas separatistas del este de Ucrania, se centró en la cuestión que Moscú ha presentado durante años como su principal preocupación en materia de seguridad: la extensión de la OTAN hacia el este. ¿Qué es la OTAN? ¿Cómo se origina la OTAN? ¿De dónde proviene este miedo de Moscú, de Rusia, de que la OTAN se acerque a sus fronteras? Pues ahora lo vamos a ver. Dice aquí: desde la caída del muro de Berlín en 1989 y la desaparición de la URSS incluía Rusia y muchos de estos países que hacen frontera con él, como por ejemplo Ucrania, Bielorrusia, Moldavia y también las repúblicas de más al norte como son Eslovenia, Letonia y Lituania. Claro, eso desapareció, esta Unión Soviética, y muchas partes que estaban anexadas a esta Unión Soviética devinieron estados independientes, repúblicas independientes, con lo cual ya no estaban bajo el poder ruso. Y nos dice: desapareció la URSS en 1991. La OTAN se ha expandido para incluir a muchos antiguos países comunistas de Europa del Este, a pesar de la desaprobación de Moscú. Esta extensión hacia las fronteras de Rusia han contribuido a aumentar las tensiones entre Occidente y el Kremlin, una tensión especialmente palpable desde el cambio de poder en Ucrania en 2014 y que ha crecido estas últimas semanas y días. Claro, muchos países, como lo que he mentado, Eslovenia, Lituania, Letonia, etc., se unieron a la OTAN y claro, la OTAN, la alianza del Tratado del Atlántico Norte, se ha acercado mucho a las fronteras de Rusia y como aún no se ha cerrado la herida de la Guerra Fría y del conflicto entre Estados Unidos y la URSS, lo que era la antigua Unión Soviética, pues aún hay este miedo en Rusia, en el presidente y en muchas personas, y por eso hay estas tensiones constantes. Fijaros qué nos dice más. Nos dice: tanto el equipo de Petro Poroshenko, que era presidente de 2014 al 2019, cuando estalló este conflicto actual en Crimea entre Ucrania y Rusia, estaba este señor Poroshenko como presidente de Ucrania, como después con el presidente actual, Volodymyr Zelensky, que fue elegido en 2019, han manifestado su deseo de incorporar a Ucrania a la alianza. O sea, estos presidentes querían que Ucrania se añadiera también a la OTAN, con lo cual ya no quedaría ningún país
que hace frontera con Rusia que no esté en esta alianza, que no esté en la OTAN, y eso crea una desaprobación total de parte de Rusia. Y lo iremos viendo. Dice, aunque la organización no ha aceptado hasta ahora la candidatura de Kiev, las relaciones OTAN-Ucrania se han intensificado en estos últimos años. Y también, de hecho, hoy mismo, en la mañana, hace poco, el presidente de Ucrania ha pedido que la Unión Europea se decida ya si los acepta en el club de los 27 o no, si lo acepta como país de la Unión Europea o no. Esto está acelerando acontecimientos y veremos a dónde lleva todo. Pero esto es el principal miedo, que Ucrania se añada a los países que ya forman parte de la OTAN. En el toma y daca dice en el párrafo del medio, entre Moscú por un lado y Kiev y Occidente por otro, la parte rusa exige especialmente que la OTAN se comprometa a no aceptar nunca la incorporación de Ucrania. ¿Pero es posible esta perspectiva? Bueno, pues hay preocupaciones tanto en un bando como en el otro. Dice, en la actualidad, Occidente y especialmente Estados Unidos cree que Ucrania se encuentra bajo la amenaza de una invasión rusa, una percepción que se basa sobre todo en la observación del despliegue de decenas de miles de soldados rusos en las fronteras de Ucrania y en las maniobras militares hechas en estas regiones y en Crimea. Y efectivamente esto ya ha pasado. Rusia ya ha entrado en Ucrania y está en Kiev, de hecho está ya luchando para tener el dominio absoluto de la capital. Y nos sigue diciendo, Rusia, por su parte, niega cualquier voluntad de invasión. Eso fue hace unos días, negaban cualquier voluntad de invasión. Pero al final se ha hecho, y asegura que por el contrario es amenazada, en particular porque los aliados occidentales de Ucrania le proporcionan armamento cada vez más sofisticado y despliegan miles de soldados adicionales en Europa del Este. Y claro, hay este juego político, ¿no?, y armamentístico. Unos dicen que son atacados y que se sienten amenazados, como es el caso de Rusia, y Ucrania dice también lo mismo, que nos pueden invadir, que no puede ser, pero a la vez están haciendo tratos con los aliados de la OTAN y tienen armamento y tienen varias relaciones institucionales y de negocios y a todo nivel que no gustan a Rusia, con lo cual el intrínculo político, el fondo real y lo que estamos viendo realmente todo eso, creo que nunca lo sabremos, porque si algo hemos aprendido, por cierto, en esos 2 años que llevamos de esta controversia sanitaria en el mundo es que hemos visto, al menos mucha gente ya se ha dado cuenta de que los medios tienen un relato que viene dictado desde arriba. Lo que sale en los medios de comunicación nunca es fiable al 100%. Uno tiene que investigar por sí mismo y en muchos casos, lamentablemente, nunca se llegará a la verdad total, porque hay desinformación en un lado y en otro. Por eso hay que ir seleccionando, catalogando y entendiendo por uno mismo qué puede estar pasando. Pero si uno acepta solo el relato oficial, nunca va a llegar a la verdad, porque siempre va a ser manipulado para que acepte y crea la verdad que interesa al sistema y a las élites que están moviendo todo eso. Y esta guerra que hay entre Ucrania y Rusia, que va a traer consecuencias a todo el mundo si se alarga mucho en el tiempo, pues es también una parte más del drama para conformar un nuevo orden mundial. Toda esa controversia climática también, que en 2019 fue muy fuerte y más que lo será, también la controversia sanitaria, es para sesgar, cortar de raíz los cimientos del antiguo orden mundial e imponer el nuevo. Y en todas las áreas se está haciendo así, y ese acto que es la invasión de Rusia a Ucrania también va en la misma línea, porque eso desencadenará y traerá como consecuencias crisis económica en toda Europa, crisis económica en todo el mundo, el famoso blackout que había que tener lugar en Europa este año al final no ha sido en 2021, pero quizás será en 2022, porque ahora sí que puede haber falta de suministro de gas y electricidad, ya que Rusia es un gran vendedor de gas a la Unión Europea. Concretamente el 30% de gas de la Unión Europea es suministrado por Rusia, con lo cual va a haber distintas consecuencias que van a ir socavando el antiguo orden para imponer el nuevo orden mundial. De eso va todo y a eso nos está llevando. Eso sí que es una idea que debemos tener clara, porque si nos quedamos solo con lo de arriba, con los motivos políticos, lo que vemos en televisión, etcétera, nunca veremos que está todo orquestado y que cada uno representa un papel, los cuales las élites que mandan han instaurado y han decidido. La imposición del nuevo orden mundial, algo que se está hablando desde hace décadas, en 1980 y pico, el padre de Bush
y ya estaba hablando de eso y ahora ya lo estamos viendo implementar delante de nuestros ojos. No es algo ya de conspiracionistas, etcétera, sino que es algo muy real y se demuestra que lo que se ha ido diciendo durante décadas es verdad. Se ha cumplido casi todo de la forma en que muchas personas ya lo estaban explicando. El nuevo orden mundial está aquí y para cambiar de un antiguo orden a un nuevo orden han de pasar cosas graves en el mundo, y una de esas cosas es esto, el cambio geopolítico, y el ataque de Rusia a Ucrania va a provocar un cambio geopolítico impresionante, tanto en alianzas como en suministros, como en relaciones, etcétera. Porque como veremos después, Rusia no está solo. La OTAN son unos aliados, pero también hay gente que apoya a Rusia, o al menos se mantiene un poco neutral, pero más tendiendo a apoyar a Rusia, como son China, la India, seguramente Irán, etc. Pero sigamos leyendo las propuestas rusas. ¿Qué piden los rusos desde hace años para que no haya más tensiones entre Ucrania y Rusia, que no haya más tensiones en esta frontera? Dice, para tranquilizar a Occidente, Rusia ha propuesto tratados en Estados Unidos y en la OTAN que prevén la renuncia de la ampliación en el este y el regreso a la situación de seguridad derivada del fin de la Guerra Fría. Moscú señala que a cambio de la disolución del Pacto de Varsovia, Occidente había prometido verbalmente a Mikhail Gorbachev que no ampliaría la OTAN a los países del bloque oriental, lo que llamamos hoy la Europa del Este, como se llamaban antes, salvo en Alemania reunificada. Pero nunca se cumplió porque, mirad, documentos desclasificados de Estados Unidos, soviéticos, alemanes, británicos y franceses publicados por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad de George Washington testimonian la garantía que dio el secretario de Estado estadounidense de aquel entonces, James Baker, al jefe soviético durante la reunión del 9 de febrero de 1990 sobre la expansión de la OTAN. Baker había anunciado que la alianza no avanzaría ni una pulgada hacia el este. Sin embargo, esa promesa no se cumplió. En el 90 se hizo esta promesa, pero ya hemos visto a lo largo de los años hasta hoy que no se ha cumplido para nada. La OTAN ha ido avanzando hacia las fronteras rusas. Los rusos se hacen insistentemente otra pregunta. ¿Por qué no se disolvió la OTAN a la par que el Pacto de Varsovia? La OTAN se había creado para contrarrestar a la URSS, que ya no existe, por tanto, ¿qué sentido tiene la OTAN, no? Desde el punto de vista de Moscú, la OTAN ha avanzado 500 kilómetros hacia el este y por eso los rusos consideran que han sido traicionados y despreciados durante 30 años. A los ojos de los rusos, los occidentales han aprovechado su debilidad para acercarse peligrosamente a sus fronteras. Este progreso de la OTAN, sin duda, no habría sido posible si Rusia se hubiera encontrado en una posición de fuerza. Por tanto, para Moscú, la causa es clara. Los occidentales respetarán a los rusos solo si muestran su fuerza. Aquí estamos viendo un punto, un tema que ayuda a entender el por qué ahora Putin ha decidido invadir militarmente Ucrania o ha decidido establecer esta operación militar en Ucrania para mostrar su fuerza, para dar una demostración de fuerza y quizás sí provocar una serie de cambios o que se escuchen sus propuestas y pretensiones desde hace años. Esto explica el reciente despliegue de soldados rusos en las fronteras de Ucrania, cuyo objetivo parece sobre todo político, empujar a la parte contraria a negociar. Eso fue hace unos días, ahora ya están en plena guerra, ya han entrado en Ucrania y están ya en Kiev, queriendo tomarla. Por el momento, pese al aumento de las tensiones y de su discurso, Rusia insiste en que no se plantea en serio invadir Ucrania, tal y como ha dicho el embajador ruso ante la ONU. Repito, eso fue hace unos días, ahora ya sí, algo ha cambiado, ha visto que esa puesta de soldados en las fronteras entre Ucrania y Rusia no ha surtido efecto, no se siguen escuchando sus propuestas y ahora ya sí ha decidido invadir y de hecho ya llevamos unos 3 días de invasión. La pesadilla de Vladimir Putin es ver su frontera occidental completamente bloqueada por una OTAN que se habría expandido en Ucrania. Claro, él ve que todos los países fronterizos con Rusia por Europa del Este son parte de la OTAN, con lo cual se ve en posición de debilidad. Solo le quedaría sus aliados del este de Rusia, pero la frontera oeste, claro, por eso no quiere que la OTAN se expanda a Ucrania, porque es un territorio clave. Desde su punto de vista, en una situación así, la existencia misma de Rusia se vería amenazada.
Durante la conferencia de prensa del 7 de febrero, después de haberse reunido con Emmanuel Macron, el presidente ruso explicó su visión de las cosas, y eso fue un discurso que hizo a su país. La OTAN está lejos de ser una organización pacífica, no es organización política, sino militar. Mire lo que ha hecho desde la caída de la URSS en 1991, tanto en Yugoslavia, en Irak, en Siria, en Libia, sin respetar el derecho internacional, sin el aval del Consejo de Seguridad de la ONU. Esa reunión, la recordaréis, fue hace pocos días. Hoy estamos a 26 de febrero, fue el día 7. En aquella foto que se hizo famosa porque una mesa inmensa y Putin en un lado y Macron en el otro, simbolizando así la enorme distancia que hay entre ellos, ¿no? Tanto política como de ideología, etc. Y bueno, este obviamente no es un vídeo en el cual yo me ponga de parte de Rusia o me ponga de parte de Ucrania, de la OTAN, etc. Es simplemente un vídeo en donde se informa tanto de argumentos de unos como de otros, para que la gente de a pie podamos entender un poco del porqué de estas tensiones, ¿no? Porque todo tiene un porqué y ahora ya lo estamos viendo. Ya veis que viene desde 1990 e incluso antes. Luego, ¿qué dijo más Putin en este discurso? Dice, si Ucrania se une a la OTAN, atacará a Crimea, que forma parte de la Federación Rusa. Recordemos que Crimea fue anexionada a Rusia en el año 2014. Claro, Ucrania por sí sola no tiene poder, además es uno de los países más pobres de Europa, con lo cual, si se une a la OTAN, tendrá todo el poder de los aliados y será miembro de pleno derecho, con lo cual sería muy fácil atacar a Crimea y volver a anexarla a Ucrania. Ese es otro miedo que tiene Putin. Luego dice, por eso Moscú exige que la OTAN cese toda actividad militar en Europa del Este, incluyendo Ucrania, Cáucaso y Asia Central, que no despliegue misiles de medio o corto alcance cerca del territorio ruso, que no realice ejercicios militares que impliquen a más de una brigada militar en una zona frontera acordada, y que firme un acuerdo por el que ni Rusia ni Estados Unidos puedan desplegar armas nucleares fuera de sus territorios nacionales. Se siente amenazado y quiere todo eso también. Son sus demandas, pero no son escuchadas. Por alguna cosa será también. El principal objetivo anunciado por los rusos es que Estados Unidos vuelva a la mesa de negociaciones. Por tanto, ya vemos que el objetivo de Rusia era negociar. Sin embargo, no ha habido negociación y ahora ya estamos en pleno inicio de guerra, que puede ser también el inicio de una llamada Tercera Guerra Mundial. Ya lo iremos viendo. Veremos cómo van las negociaciones políticas, veremos cómo avanza, porque cada día hay muchísimas noticias, muchísimas cosas nuevas. Aún no han llegado al presidente de Ucrania. Cuando, si Rusia consigue dominar Kiev, irán a por él, se irá antes de Kiev, podrá salir, lo detendrán, lo matarán. Claro, eso puede hacer subir muchísimos decibelios el nivel de ruido de esta guerra y el nivel de reacción de los países de la OTAN, incluso de los propios ciudadanos de Ucrania. Y luego os dejo esto para que sigáis leyendo, es más historia del conflicto. También esto. Y vamos a leer un poquito esto porque es más actual. Solo una vía, la negociación. A pesar de los temores actuales, hay motivos para creer en una resolución pacífica porque el propio Vladimir Putin señaló hace unos días. Debemos encontrar la manera de garantizar los intereses y la seguridad de todos los participantes en este proceso, Ucrania, países europeos y Rusia. Espero que al final encontremos esa solución, aunque no será fácil. No lo es. Ya sabemos eso. Pues bueno, se ha visto que no se ha encontrado esa solución y ya se ha entrado en la guerra. Vemos que antes solo se optaba por la negociación, pero algo ha pasado que ya ha empezado la guerra. Los rusos y los estadounidenses se pondrán de acuerdo en determinados temas. Cada una de las dos partes tratará de salvar la cara. Sin duda es por ese motivo que los estadounidenses pidieron a los rusos que no hicieran pública su respuesta. Al igual que no habían hecho públicos sus intercambios con Moscú durante la crisis de los misiles cubanos en 1962. Al final debemos esperar que el camino de la diplomacia triunfará. Pues bien, la realidad es que unos días después de esto no ha triunfado el camino de la diplomacia y ya estamos, como he dicho, en plena guerra. Aquí os muestro una serie de noticias, son de periódicos en catalán. La primera dice que Rusia amenaza a Finlandia y Suecia con graves consecuencias militares si estos países se añaden a la OTAN. Estos dos países no están añadidos a la OTAN aún y como son parte del Mar del Norte, en la parte norte de Rusia, pues claro, si se añaden también sería otro peligro desde el punto de vista ruso y les amenazó directamente con graves consecuencias militares, con lo cual, si estos dan el paso y se añaden a la OTAN y son aceptados, Rusia también irá
por ahí atacar a Finlandia y Suecia? ¿Será otro flanco militar? Veremos a qué llega todo esto, porque ha empezado con Ucrania, pero ya hay temores de que entre también a Moldavia si consigue dominar Ucrania. Ahora hay esta amenaza a Finlandia y Suecia, que son en plena Europa. Veremos. Ayer también se supo que Rusia fue suspendida del Consejo de Europa a petición de Ucrania y Polonia. También se supo que la OTAN desplegará por primera vez las fuerzas de respuesta rápida, sé que son 40.000 soldados, ya están ahí en las fronteras por si han de intervenir. De momento solo Ucrania se está defendiendo sola con su ejército, pero aún no hemos visto la entrada de soldados de la OTAN, ni de soldados de Estados Unidos, ni de más países concretos. Si esto pasa, sí que crecerá de nivel la guerra, porque ya no solo será Rusia contra soldados ucraneses, sino que ya entrarán militarmente también la OTAN. De momento se limitan a sanciones económicas, amenazas, pero no hay el ataque militar. Veremos. Hoy Boris Johnson ya decía que de momento se optan por las sanciones, pero que si hace falta también optarán por el ataque militar contra Rusia. Veremos. Luego abajo también hay otras noticias, ¿no?, que son más medidas de presión que hubo esta semana para Rusia. La Fórmula 1, el Gran Premio de Fórmula 1 de Rusia se cancela, la bolsa rusa se hunde un 33% y el rublo cae un 6%, o sea, consecuencias económicas también para ellos. Y también Rusia fue excluida de Eurovisión. Ayer también Estados Unidos propuso en el Consejo de Seguridad de la ONU que una propuesta de resolución en que se condenara la invasión de Rusia a Ucrania y que se retirara inmediatamente de ahí. Fue obviamente votada en contra por Rusia, y ahí vemos dos aliados que de momento son neutrales porque no quieren tomar partido, pero que se abstuvieron de esta resolución. Todos votaron que sí, excepto Rusia y China, India. La China y la India tomaron una posición más neutral, simplemente se abstuvieron. Aquí ya vemos posibles alianzas, porque obviamente si se corta el suministro y las relaciones de Rusia con Europa, él ya mira a China, él ya mira a los bancos chinos, mira a los negocios con China, etc. Se va a extender hacia el este. Son aliados naturales de siempre, siempre contra Estados Unidos, con lo cual no es de extrañar que eso pase. Y ahora vamos a ver esta noticia, me llamó muchísimo la atención, porque hace unas semanas Rusia quería prohibir el Bitcoin en su país, luego echó marcha atrás y sí que lo aceptó. Y ahora vemos esto, el plan de Rusia para escapar de las sanciones de Estados Unidos, usar criptomonedas y Bitcoin, porque realmente quieren aplicar sanciones muy duras a Rusia por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea. También quieren tomar acciones y privaciones en la persona de Putin, también en el ministro de Asuntos Exteriores como Sergei Lavrov, y distintas personas muy cercanas a Putin y del gobierno, distintos ministros, les quieren imponer también sanciones a nivel personal, los quieren ir hundiendo así, tanto económicamente como personalmente, y por eso se preparan para eso, para usar criptomonedas y Bitcoin. Las criptomonedas y el Bitcoin es algo que está muy en boga de todo el mundo hoy en día, pero ya hace años que están, y desde luego tiene pinta que van a ser el futuro económico, el futuro de pagos, de transacciones, etcétera, será al final con criptomonedas, y sobre todo con su reina, con su criptomoneda estrella, el Bitcoin. El dinero fiat, como puede ser el euro, el dólar, el yen, van cada vez perdiendo más valor, y todas las monedas de países latinoamericanos, de países africanos, etcétera, ya están muy devaluadas, con lo cual las que ahora dominan, el euro, el dólar, el yen, la libra esterlina, etcétera, también van a ir perdiendo su valor, y muy probablemente veremos que en los próximos años cada vez van tomando más cuerpo las transacciones con criptomonedas, con Bitcoin, en definitiva, dinero digital. Y todo esto no es porque sí, también está preparado en el plan de establecer el nuevo orden mundial. Fijaros, lo vamos a leer no todo, pero sí algunas partes. Dice, la administración de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, impuso sanciones a Rusia para golpear su economía, en consecuencia de su invasión a Ucrania. Además, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania instó a todos los países de la Unión Europea a prohibir que Rusia utilice el sistema global de pagos interbancarios conocido como SWIFT. Eso sería un golpe tremendo hacia Rusia, pero también sería un golpe tremendo para la propia Unión Europea y para los propios Estados Unidos, ya que este sistema global de pagos hace que los bancos de distintos países estén conectados y pueda haber negociaciones, transferencias, etc.
Pero claro, si se prohíbe a Rusia, si se echa a Rusia de este sistema, de acuerdo, Rusia no podrá usarlo y no podrá hacer muchísimos negocios, tendrá que ir por otras vías, pero es que tampoco se podrá comprar a Rusia, y Europa es una gran compradora de Rusia. Muchos países son grandes compradores de tanto energía como otros productos de Rusia, con lo cual aún no se ha hecho porque tendría consecuencias también por parte de quien lo impone, no solo para el recibidor, que en este caso sería Rusia, pero bueno, ahí está. Y claro, si eso pasa, sería un durísimo golpe para Rusia. ¿Cómo se están preparando? Pues con el Bitcoin y las criptomonedas. Dice, no obstante, Rusia tiene un plan para contrarrestar estas sanciones económicas. Quieren utilizar Bitcoin y criptomonedas para sortear los efectos negativos del paquete de medidas de Biden. ¿Cómo planean hacerlo? Pues trascendió que las entidades rusas están utilizando los activos digitales para eludir puntos de control de otros gobiernos, realizar transferencias internacionales de dinero y hasta las usan entidades financieras para mantener en pie sus operaciones. En otros términos, si la Unión Europea y Ucrania avanzan con nuevas sanciones, Rusia podría superarlas utilizando criptomonedas. Aquí está la salida que planea teóricamente Putin si eso pasara. Qué tremendo, ¿no? Qué poder va tomando el dinero digital. Porque claro, dicen, sería ingenuo pensar que no han pensado cómo jugar en este escenario. Rusia ha tenido mucho tiempo para reflexionar sobre esas consecuencias específicas. Y es verdad, esa guerra no es de un día para otro, ya lleva años fraguándose, llevan años las tensiones ahí, y obviamente eso ha sido un ataque planificado, no de la noche a la mañana, con lo cual también han previsto muchas de las consecuencias que les puede conllevar. No se ha lanzado a la piscina sin agua. Y luego dice, esta adopción de criptomonedas por parte de Rusia no es ninguna sorpresa, ni es reciente. Según datos de AAA, una consultora de Singapur, 17,3 millones de rusos usan criptomonedas a diario, es decir, el 11,9% de la población total. ¿Lo sabíais esto? Estamos acostumbrados a pagar ellos con rublos, nosotros con euros, en América con dólares, distintas monedas de cada país, yenes en China, pero 17,3 millones de rusos ya estaban usando criptomonedas a diario. Para tener en cuenta, ¿no?, cómo se está implementando el negocio de las criptomonedas en las sociedades. O sea que tampoco sería un trasbalso o un cambio tan grande para Rusia si utilizaran criptomonedas de Bitcoin para superar los problemas económicos que se pueden derivar de las durísimas sanciones que planean Estados Unidos y la Unión Europea contra ellos. Luego dice también, cada vez más rusos cobran sus salarios en criptomonedas para evitar pagar impuestos. Por eso ahora también actualmente se están regularizando las criptomonedas y ya están en boga de todos. Por ejemplo, El Salvador aceptó Bitcoin como método de pago. En España se están haciendo regularizaciones para declarar las criptomonedas, las ganancias concretamente. En definitiva, se está moviendo también este tema y es por algo. Pero es que mirad, no solo Rusia se prepara para eso, sino que Ucrania también está financiando la guerra con criptomonedas. Fijaros, en el territorio ucraniano están cobrando especial protagonismo los grupos de voluntarios y los separatistas que se financian mediante criptomonedas como Bitcoin. Estos organismos surgieron en 2014, durante el conflicto de Crimea en Ucrania, y funcionaron en paralelo con el ejército ucraniano para socorrer a los heridos y para apoyar a los manifestantes. Desde ese entonces, donantes privados financian sus operaciones y ahora, frente a la rápida adopción de las criptomonedas, les donan bitcoins como método de pago alternativo. Elliptic, un proveedor de análisis del blockchain con sede en Londres, realizó una investigación y encontró que la guerra en Ucrania está siendo financiada colectivamente con criptomonedas. ¿Cómo son las cosas, verdad? Los fondos criptográficos se utilizan para equipar al ejército ucraniano y financiar ataques cibernéticos contra Rusia. Las donaciones criptográficas a estos grupos aumentaron en más del 900% en 2021, con lo cual eso vemos que ya está todo preparado, todo se está fraguando tanto por un lado como en otro. No es nada que surja de la noche a la mañana. Y ahora vamos a ver, después de ver esta noticia de las criptomonedas, vamos a ver una noticia que me ha parecido interesante porque el señor que tenéis en la foto, el Papa Francisco, nunca pierde la oportunidad para hacer algún gesto, para establecerse como mediador, quiera o no, entre conflictos, como hombre de paz, ¿verdad?
ya estuvo muy implicado y está en el cambio climático, también con el tema de la crisis sanitaria, etc. Y ahora también, mirad qué hizo esta semana, gesto inédito, el Papa acude a la embajada rusa por la invasión de Ucrania. Sin precedentes, el Papa Francisco se ha reunido con el embajador ruso para transmitirle su preocupación por la situación, el embajador ruso del Vaticano, que está ahí mismo. En una situación excepcional, provocada por la invasión de Rusia a Ucrania, el Papa Francisco ha protagonizado un gesto inédito, acudiendo personalmente esta mañana en la embajada rusa ante la Santa Sede para encontrarse con el embajador Alexander Abdeev y expresar su preocupación por el ataque de Rusia en Ucrania, tal como lo ha confirmado la Oficina de Comunicación del Vaticano. Esta acción nunca no vista de Francisco, no se recuerda ninguna visita suya en la embajada, se enmarca en el esfuerzo del Vaticano por pedir diálogo y la vuelta a las negociaciones. Abdeev, por su parte, trabaja en el segundo encuentro entre el jefe de la Iglesia Católica y el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, Cirilo I, mientras mantiene al Papa constantemente informado sobre el conflicto en Ucrania. Dicen que solo fue, como dice aquí abajo, una visita de media hora para expresar su preocupación, la preocupación del Papa por este ataque, esta confrontación entre Rusia y Ucrania, que en ningún momento quiso hacer o establecerse como mediador. Pero os he puesto esta noticia porque entre la gran confusión mundial, entre las guerras, pandemias, pestes, hambres, problemáticas, etc., entre la convulsión que hay entre los distintos países, distintas zonas de la Tierra, siempre hay una persona que parece que nunca está en ningún lugar y siempre se erige como mediador, como canalizador de la corriente buena que ha de llevar cualquier asunto, ¿no? En el tema del cambio climático, al lado de los jóvenes, al lado de Greta Thunberg, abogando, ¿no? Porque nuestra casa es la tierra, es la casa común y la hemos de cuidar, etcétera. Palabras muy bonitas, pero que claro, dice eso, pero luego por detrás hacen otras cosas. Se propone como hombre de paz, pero si uno investiga un poco ve que detrás de todo, detrás de las sociedades secretas, detrás de todos los conflictos, detrás de todas las decisiones, también está el Vaticano. También está un lado oscurísimo que cuando uno investiga ve que son los instigadores e iniciadores de todo lo que pasa en el mundo. Son los que están detrás de los políticos, son los que están detrás dominando también las sociedades secretas con sus distintas organizaciones. Con lo cual, esta apariencia de piedad que da el Papa, esta apariencia de hombre de paz, hombre de consenso, le va a servir porque en un tiempo no muy lejano, cuando el mundo esté aún más convulso y haya problemas por todas partes, la gente y los gobernantes pedirán a alguien que pueda poner paz a todo esto, que pueda ser un hombre de conciliación entre todos los conflictos que puedan haber. ¿Y quién será si no? Pues el Papa, el hombre de paz, el hombre que vende paz por todo el mundo, el único hombre, dirán, que es capaz de conciliar todos estos conflictos y llevar la paz al mundo, llevar esta paz y seguridad, ¿no? Que dice la Biblia en Tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina, pues eso buscan en este nuevo orden mundial. Crear un caos para que luego salga una figura que lo pacifique todo y, como dice también la Biblia en Apocalipsis, todos los reyes de la tierra, todos los presidentes, todos los dirigentes de naciones le den el poder a esta persona para que domine el mundo. Pues esto es lo que va a pasar y aquí vemos un ejemplo más. Hay un conflicto, el Papa va en un gesto inédito, para que salga obviamente como noticia relevante, a intentar mediar o intentar expresar su preocupación ante el embajador ruso que está en el Vaticano, ¿no? Un gesto más de hombre de paz, de hombre que no quiere guerra. Pero como sabemos, y si alguien no lo sabe que busque, por detrás de todo, como he dicho antes, por detrás de todas las controversias, por detrás de todas las intríngulos que hay en el mundo político y en todas las áreas en el mundo, está el Vaticano. Con sus organizaciones como los jesuitas y demás, están creando y generando los problemas para conseguir sus objetivos. Y no solo son objetivos geopolíticos. Si uno lee la Biblia verá que el objetivo final es la exterminación completa del pueblo de Dios, exterminar por completo de la mente el Dios verdadero. Y poner ¿qué en su lugar? Poner a su Dios y poner a su vicario como persona que dicta leyes, como persona que dicta la espiritualidad
que ha de tener el mundo. Por eso también está el movimiento ecuménico de unir todas las religiones en una, dejando de lado posibles diferencias, etc. Porque no se puede llegar a este nuevo orden mundial ecuménico, a un nuevo orden mundial donde hay una sola religión, cuando hay tantas, ¿verdad? Algo hay que hacer, y en ese sentido también están trabajando desde hace tiempo. Con lo cual, bueno, aquí os dejo un poco más para que leáis esta noticia, si os parece bien. Y vamos a entrar en la parte final del vídeo, porque la Biblia ya nos avisaba de estos conflictos, tanto de los que ya hemos vivido como los que se han vivido en todo el siglo XX, como lo que estamos viviendo ahora. Cada vez se van saliendo más conflictos, cada vez van siendo más cortos en el tiempo, ¿no? Cuando termina uno, empieza otro, o a veces incluso se mezclan. Pero es que estamos en este tiempo desde hace décadas. En Mateo 24, del 6 al 8 nos lo dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y eso es muy importante. Guerras y rumores de guerras, etc. Eso hace décadas que hay guerras, rumores, y estamos en esto, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hay pestes, hambres y terremotos desde hace décadas también. Estamos en este ciclo, en este tiempo. Y esto será principio de dolores. Principio de dolores que irán incrementándose hasta llegar al clímax final. Aquí estamos, la Biblia nos lo decía, con lo cual no hemos de tener ninguna sorpresa al ver esto, los que conocemos un poco la Biblia, y debemos explicárselo a los demás. Y concretamente no hemos de entrar en el temor que quieren causarnos. Porque después de todo esto, de las guerras, rumores de guerras, etc., al final de todo, en lo que relata Apocalipsis 16 en el tiempo de las plagas, es esto. Lucas 21, el 25 al 28, también nos lo explica. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia en las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Habrá angustia también en las gentes, en las poblaciones, confundidas que en el bramido del mar y de las olas. ¿Qué es el mar? Pues la propia Apocalipsis 17 nos lo dice. En profecía el mar son gentes, son pueblos, etc. Con lo cual, a causa del bramido de las naciones, ¿no?, de los conflictos, de las guerras, habrá angustia en las gentes. Y ya lo creo, y ya las hay, y más que las habrá. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Por tanto, primero vemos, con las guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, etc., serán conmovidas las potestades de la tierra. En los conflictos son potestades de la tierra, pero luego, al final, cuando caigan las plagas de Dios, por la voz de Dios serán conmovidas las potestades de los cielos. Habrá señales en el cielo, también se conmoverá la tierra, pero todo será a causa de la voz de Dios, no a causa de guerras. Primero uno y luego lo otro en el tiempo de las plagas, con lo cual estamos en estos principios de dolores. Esto va avanzando y no parará hasta que, lo dice aquí, versículo 27. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Es así. Primero, conmoción de las potestades de la tierra, las cuales lo estamos viendo desde sobre todo principios del siglo XX en gran intensidad. Luego, conmovidas las potestades o las potencias de los cielos por la voz de Dios en las plagas, lo narra Apocalipsis 16, y luego que viene el Hijo del Hombre a buscar a su pueblo. Ahí la tierra será completamente destruida, con esa conmoción de las potestades de los cielos. Antes, con la conmoción de las potestades de la tierra, no será destruida la tierra, con lo cual el miedo a una destrucción nuclear y a una destrucción generalizada no será, y eso lo vamos a ver al final. Eso se produce en la segunda venida de Cristo. Como vemos en la Biblia está todo explicado, con lo cual no debemos tener temor, no debemos caer en ese miedo que quieren infundirnos las grandes élites de este mundo. ¿Para qué? Porque salimos de una cosa, fijaros. Hace poco empezaron a quitar todas las restricciones por la controversia sanitaria que dura desde 2020 y curiosamente poco después empieza la guerra entre Ucrania y Rusia. Claro, no debían hablar ya de toda esta controversia sanitaria, debían quitarlo ya casi todo y ahora toca hablar solo de Rusia, Ucrania. Antes era solo controversia sanitaria, antes era solo cambio climático. ¿Veis cómo van? Ir creando caos, ir creando preocupación a la gente para que nunca se tranquila y tenga temor incluso de que haya consecuencias en su propia vida. Pero fijaros, en la Biblia también nos dice
que no debemos tener temor. Antes, por eso, vamos a leer Daniel 11:44, porque ese capítulo 11 de Daniel, juntamente con el 10, el 8, el 7 y el 2, nos explica la sucesión de reinos en este mundo hasta la segunda venida de Cristo. Y Daniel 11 nos habla también de la controversia que habla contra el pueblo de Dios, pero también tiene una vertiente geopolítica. De hecho, cuando nos habla de Daniel de distintos imperios que han ido sucediéndose en el mundo hasta llegar a nuestros tiempos, es totalmente componente geopolítico, con lo cual no podemos desechar la vertiente geopolítica de estos versículos. Y ahora estamos aquí, en los últimos versículos del capítulo 11 de Daniel. Tiene 45 versículos y ahora estamos viviendo ya desde hace años del 41 al 45. Concretamente, eso de Rusia-Ucrania forma parte de Daniel 11, versículo 44. Dice: «Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos». En esos versículos está hablando del rey del norte y el rey del sur. Por profecía sabemos que el rey del norte es Estados Unidos, que se unirá juntamente contra el Vaticano para ir contra el pueblo de Dios, pero en su parte militar y en su parte geopolítica es sobre todo Estados Unidos. Y el rey del sur pues está más al este. Siempre se ha asociado con, sobre todo estas noticias que vienen del oriente y del norte, la vertiente geopolítica, repito, no la vertiente espiritual, se asocia, como es obvio, a Rusia, a China, Corea del Norte, Irán, la India, etc. Porque desde el punto de vista del profeta Daniel, si centra su punto en Israel, al norte que hay Rusia y al este están todas las potencias asiáticas como China, Corea del Norte, etc. Con lo cual, esas primeras noticias, ese ataque de Rusia contra Ucrania y lo que va a venir después, atemorizarán en gran manera a Estados Unidos, la OTAN, los aliados, y habrá una gran guerra si no se frena, y habrá mucha muerte y mucha destrucción en esos lares de Ucrania, Rusia, etc. Con lo cual, aquí estamos también estaba profetizado, no debemos extrañarnos de que ahora esté habiendo más tensiones y más guerra en aquella zona. Todo el tema de Oriente Medio, de las primaveras árabes que hubo hace unos años, también forman parte de lo mismo, de este ataque del rey del norte a toda aquella región. Y ahora sí, vamos a ver qué nos dice la Biblia en dos textos muy rápidos acerca del temor, porque no debemos caer en este miedo. Eso es lo que quieren las élites, que estemos siempre con miedo, que nunca estemos centrados en nuestra vida espiritual o que estemos tranquilos. Nos quieren mantener en miedo y temor porque saben que así descuidaremos lo más importante. Fijaros, dice Proverbios 3, 25, 26. «No tendrás temor del pavor repentino», como esto, de repente, guerra, Rusia, Ucrania, ¡ay! O hace 2 años, pandemia mundial, un microorganismo está afectando a todo el mundo, se ha extendido por todo el mundo, restricciones, etcétera, etcétera, pavor repentino. Pues no tendremos temor de esto, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de ser preso. Si tenemos nuestra confianza en Jehová, nuestra confianza en Dios, no tendremos este temor, no nos dejaremos llevar por las noticias y por lo que sucede en el mundo. Nuestro estado de ánimo no cambiará por si hay guerra allí, por si nos afecta económicamente esto, por si tal, por si cual, por si hay un problema sanitario. Tenemos nuestra confianza en Jehová, sabemos las profecías y estamos tranquilos, porque Jesús dijo: cuando os digo todo esto y muchísimo más, para que cuando suceda creáis. Con lo cual, cuando sucedan las cosas debemos alegrarnos porque vemos la veracidad de la Biblia, la veracidad de la segura palabra profética. No debemos participar de ese espíritu de miedo y de temor, sino que debemos dar las buenas nuevas a los demás. Fijaros, 1 de Juan 4, 18. «En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor». Con lo cual, si tenemos el verdadero amor del Padre, el verdadero amor ágape en nosotros, no tendremos temor, porque el perfecto amor, que es el que nos da Dios, echa fuera este temor. Siempre estaremos en equilibrio, no nos dejaremos llevar por los vientos que circulan por el mundo, ni por los estados de ánimo que nos quieren imponer las élites a través de los medios de comunicación, noticias, etc. Y fijaros en Juan 15, versículos 9 y 10. «Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor». ¿Y cómo se está en este amor con el que el Padre amó al Hijo y con el que el Hijo nos ha dado? Este amor perfecto que echa fuera el temor. Pues así: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Si guardamos los mandamientos de Dios de corazón, si aceptamos el pacto eterno que hizo el Padre con su Hijo Jesucristo
y que nos da gratuitamente, si lo aceptamos y no lo rechazamos, estaremos siempre en equilibrio, estaremos en este amor de Dios, porque guardaremos de corazón los mandamientos de Dios. Es uno de los frutos, una de las consecuencias de aceptar la justicia de Cristo, de aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz y aceptar la justicia que nos da gratuitamente, al guardar de corazón todos los mandamientos de Dios. Estaremos en Él. Seremos obedientes porque estamos en Él, con lo cual ya las noticias, los vientos que hay en el mundo, los conflictos, los problemas no nos afectarán de la misma manera que afectan a las personas que no tienen a Dios en su vida. Los canalizaremos de otra manera y no entraremos en estados de temor o de tristeza asociada al temor y a la desesperación, sino que estaremos en equilibrio, estaremos en el amor del Padre. Y eso es muy importante. Eso es el mensaje central de este tema, porque después de esto vendrán otras cosas muchísimo peores. Y antes de esto ya hemos visto de dónde venimos, ¿no? Hay que permanecer en este amor, si no sucumbiremos, estaremos siempre preocupados y nuestra vida no será como Dios quiere. Para terminar, fijaros una cita que está en Eventos de los Últimos Días, página 147. Es de la mensajera del Señor, Elena White. Y fijaros, porque es muy interesante, obviamente se tiene que ver también con todo lo que sucedió en el siglo XX, Primera Guerra Mundial sobre todo y luego Segunda, pero al principio se puede aplicar también a lo que está sucediendo ahora en Rusia y Ucrania. Y cuando lo leemos veremos también que no hace referencia explícitamente solo al tiempo actual, sino que hace referencia explícitamente también y más concretamente al tiempo cuando se esté dando el mensaje del tercer ángel en gran voz, cuando se esté dando el fuerte pregón. Fijaros, el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas. Cuando termina el fuerte pregón y el mensaje de amonestación final, las buenas nuevas son dadas al mundo y cada persona ha tomado una decisión en pro o en contra de Dios, Cristo sale del santuario celestial. Se termina ahí el tiempo de gracia para la humanidad y empiezan a caer las plagas. Ahí ya no hay oportunidad de arrepentimiento ni hay oportunidad de nada, sino que ya cada uno ha tomado su decisión y vienen las consecuencias. Pues antes de eso, antes de ese derramamiento de las plagas y antes de este cierre del tiempo de gracia, hay este pequeño tiempo de angustia. Y dice, no se refiere al cuando serán derramadas las plagas, sino un corto periodo precisamente antes de que caigan, mientras Cristo está en el santuario. En ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque, para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Ahora no hemos llegado ni mucho menos al clímax de eso. Llegaremos más adelante. Pero ahora ya estamos viendo desde hace tiempo también aflicción, naciones airadas, pero como dice aquí, lo que hemos visto ya en la Biblia, que aún no es el fin. Las naciones serán mantenidas en jaque, no habrá destrucción completa mundial a causa de una guerra o a causa de ataques nucleares. La destrucción será cuando terminen las plagas, lo dice Apocalipsis 16. Con lo cual, las naciones habrá tensiones, guerras, mucha muerte, mucha sangre, pero serán mantenidas en jaque aún. La obra del tercer ángel ha de realizarse, ya se está realizando, pero aún no está en el momento del fuerte pregón, ha de realizarse. Y luego, en Apocalipsis 7 nos dice que se sueltan los vientos. Cuando ya el pueblo de Dios está sellado, cuando ya hay un pueblo preparado para dar el fuerte pregón, las buenas nuevas del Evangelio al mundo, ahí se sueltan los vientos. Y hay naciones airadas, destrucción por todas partes, pero la obra sigue adelante. Solo cuando termine empieza la destrucción final del planeta, con lo cual esta cita también es otro motivo para no entrar en temor, no seguir la corriente del mundo, no preocuparse por la crisis económica que ya viene o que vendrá, por la guerra de ahí, por la controversia sanitaria, por ahí eso, por ahí aquello. Evidentemente que nos afecta, por supuesto, pero viviendo en el amor de Cristo lo superamos o lo pasamos de mucha mejor manera. Y eso debemos transmitir a la gente, porque si estamos en el mismo espíritu de temor, de miedo, de desesperación, de no saber qué hacer, ¿qué mensaje estamos dando? ¿Qué imagen estamos dando al mundo? Ninguna, somos como ellos. En cambio debemos mostrar el amor de Dios a la gente, mostrar las profecías y mostrar cuál es el pacto eterno, para que lo acepten o lo rechacen, pero para que lo conozcan y puedan ver dónde está la salvación, puedan ver cuál es el objetivo de nuestra vida en este mundo y puedan ver que hay solución a todo ello si nos adherimos a Dios, que puedan ver que después de toda esa destrucción hay un final feliz, hay una tierra nueva, hay una exterminación y extirpación completa del pecado
Eso, lo que estamos viendo ahora y durante toda la historia de la Tierra, desaparecerá para siempre. Ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más aflicción. Pero ahora estamos en un tiempo previo a este tiempo de angustia que se irá incrementando. Y debemos estar centrados, debemos estar escudriñándonos en nosotros mismos, debemos estar arrepintiéndonos de nuestros pecados, debemos estar estudiando y conociendo el Evangelio para que sea parte de nuestra vida, para que sea nuestra vivencia, y de esta manera, si Dios quiere, poder ser parte de los que den el fuerte pregón al mundo, el gran mensaje final de Dios, que será previo al derramamiento de las plagas y a la tan anhelada, por fin, segunda venida de Cristo, para que todo esto termine. Con lo cual, hasta aquí el tema de hoy. Espero que os haya gustado, tanto en el sentido de conocer los motivos, ¿no?, de esta controversia entre Ucrania y Rusia, conocer un poco más, ver algunas noticias relacionadas de cómo se va desarrollando todo, pero sobre todo ver lo que hay de fondo y lo que nos pide Dios a los cristianos, de lo que nos pide a Dios que hagamos en este tiempo, no que caigamos en el espíritu de temor, en el espíritu de desesperación, sino que seamos una luz para el mundo, no solo en tiempos de paz, sino sobre todo en tiempos de confrontación. Con lo cual, hasta aquí el vídeo, espero que os haya interesado y hasta la próxima.